Bueno, qué gusto verles otra vez. Estamos aquí listos para continuar con nuestro estudio de la doctrina del Espíritu Santo y sus ramificaciones prácticas para el ministerio de la iglesia y del pastor. Y hoy vamos a continuar con el tema de los dones espirituales. Específicamente, hoy vamos a continuar con el tema de la vigencia de los dones, porque hay controversia respecto a este apartado. Así que voy a compartir mi pantalla con los apuntes para que podamos juntos ir llevando la secuencia de una manera más organizada, como ustedes ya están acostumbrados. Bueno, estamos entonces viendo el tema del Espíritu Santo y ya hemos hablado acerca de las doctrinas y hoy estamos de la cuarta. En su debido momento hablamos de la personalidad, de la deidad del Espíritu Santo y de pues las principales de sus obras en el tiempo presente, en la vida de la iglesia. En el tema del estudio anterior comenzamos a hablar de los dones espirituales y estábamos contestando 3 preguntas. De hecho, ya contestamos la primera. Y hoy nos vamos a concentrar específicamente en el tema de la vigencia de los dones espirituales. En las preguntas que empezamos a contestar en el estudio anterior, hablamos de cuáles son los propósitos por el cual Dios nos ha dado sus dones, qué tipos de dones hay y la vigencia que tienen los dones. Hoy vamos a contestar la pregunta 2 y 3. Y solo a modo de repaso rapidísimo, ya vimos en el tema anterior que los dones espirituales se nos dieron con varios propósitos. ¿Cuáles propósitos? Bueno, ahí hay 6 propósitos mencionados por el Nuevo Testamento, mayormente en Primera de Corintios, para la gloria de Dios, para edificación de otros, para mostrar el amor de Dios y de Cristo, para el bien común, para guardar la unidad de la iglesia y el cuidado mutuo, y para reflejar el carácter decente y ordenado de Dios dentro y fuera de las reuniones de la iglesia. Hoy vamos entonces a continuar con la pregunta acerca de los tipos de dones y la vigencia de los mismos. Y he de decir, si ustedes leyeran alguna teología sistemática, yo ayer estaba dando una repasada a la de Wayne Grudem, Teología Sistemática, y él, uno entre tantos, menciona las diferentes categorizaciones que se pueden dar a los dones espirituales, dones de palabra, dones de obra, dones sacerdotales, dones proféticos y dones reales. Es decir, hay muchas formas en que se podrían clasificar los dones. La Biblia no nos da una clasificación definitiva. Pedro dice en 1 Pedro 4, vamos a leer ese pasaje juntos para ver cómo él agrupa los dones en su carta. En 1 Pedro 4, él dice en el versículo 10, dice: según cada uno haya recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme de gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, obviamente hay muchos dones que tienen que ver con la articulación de palabras, el don de lenguas, el don de profecía mencionado en el Nuevo Testamento, el don de palabra de conocimiento, el don de exhortación, todo eso se usan hablando. Incluso el salmo que menciona 1 Corintios 14, 26, cantar es pues, obviamente con la boca, pero hay otros dones que no necesariamente son con la boca, pueden ser con cualquier parte del cuerpo, como dones de servicio, se meten ahí en esa categoría muchos otros. Él no los define, solamente dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve. Entonces, no hay una categorización definitiva en cuanto al tema de los dones en la Biblia. Simplemente nosotros usamos esas categorías para propósitos prácticos. ¿Me doy a entender? Solo tratamos de usar categorías que sean lógicas y que le hagan justicia al texto. Entonces, voy a usar una de muchas que se han propuesto para fines didácticos. ¿Está claro? Entonces, no vayan a decir que hay un versículo que dice estas categorías porque no lo hay. Simplemente estamos haciendo teología. Y de eso se trata la teología, de usar nuestra reflexión sin abusar del texto para entenderlo mejor. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, continuamos con las notas. Entonces, ¿qué tipos de dones tenemos de acuerdo a su naturaleza y propósito? Podríamos clasificar los dones en 3 grupos. Los dones de milagros, los dones de revelación y los dones simplemente de servicio. Obviamente, todos los dones prestan un servicio al cuerpo de Cristo, ya sea a través de obras milagrosas o de exhortaciones,
Pero sea como sea, pues decimos que es una clasificación simplemente para fines didácticos. Entonces, usando esta clasificación, vamos a partir al siguiente punto. Entonces, los dones de milagros. Cuando estamos hablando de los dones de milagros, ¿qué estamos tratando de decir? Bueno, ¿alguien pudiera leer ese parrafito, por favor? Los dones de milagros nos explican que los dones y los dones de milagros tuvieron el propósito de autenticar el mensaje apostólico. Gracias. Vamos a la Biblia. Hebreos 2, 3 y 4. Vamos para allá. ¿Alguien puede leer estos versículos, por favor? 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad? Ahora, ustedes saben bien que yo no escribí la carta a los hebreos, ¿verdad? Porque es anónima. No se sabe quién la escribió, pero yo no fui, ¿ok? Yo nada más la estoy estudiando igual que ustedes. Antes de que, pues, me acusen de algo, vean, yo no escribí la carta, yo nada más la leo, ¿ok? Alguien dijo que pensaba, creo que fue Martín Lutero, que dijo que él pensaba que fue Priscila, la que se menciona en Hechos, la que escribió la carta a los hebreos, que no es una carta, más bien parece un sermón largo, pero dijo, solo una mujer hubiera sido capaz de decir, os he escrito brevemente. Dice, por eso yo creo que fue Priscila, porque o sea, brevemente, pues es una carta breve, no quiero verla extensa, dijo, ¿verdad? Pero bueno, ese es un chascarrillo, vamos a continuar viendo el texto. Observen bien algunos detalles exegéticos. Primero dice aquí, hablando de la salvación, que fue anunciada primeramente, obviamente, por nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron, hermanos? Escucho sus opiniones. Habiliten su micrófono. Apóstoles. Los apóstoles, exactamente. Los apóstoles. Ahora, pregunta, a la luz del texto, exegéticamente, aquí dice, ¿por los que oyeron o por los que oímos? Oyeron en tercera persona, ¿no? Tercera persona, no segunda persona. Con eso ya tenemos una pista, que esta carta no fue escrita por ningún apóstol. ¿Entiende? ¿Cómo lo sabemos? Era dicho los que oímos. Exactamente, porque los apóstoles, incluyendo a Pablo, sí oyeron al Señor hablar de la salvación. ¿Me doy a entender? Entonces, este versículo nos queda claro que esta carta no la escribió ninguno de los apóstoles, por si quedaba dudas. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿quién escribió? No se sabe. ¿Ok? Pero no fue uno de los apóstoles, sino no tiene caso la forma en que articuló este pensamiento. Segunda evidencia. Seguimos leyendo. Dice que la salvación fue anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron. Ahora, quiero que observen esta frase. ¿Alguien la puede leer? Lea. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Qué quiere decir esa frase? Si no es que Dios está validando el testimonio de los apóstoles de una manera específica. Es decir, lo que los apóstoles oyeron a Jesús, ahora ellos andan por todo el mundo diciéndole a la gente que el Señor Jesús dijo esto y que lo que Jesús es y dijo es cierto. No, pues eso lo puede hacer cualquiera. Es fácil decirlo, ¿no? Pero ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo lo compruebas en una generación donde no había video, donde no había forma tangible de verificar que el testimonio de una persona era fidedigno cuando fueron dispersados por el mundo a llevar el evangelio? Entonces Dios escogió una forma
para respaldar a la primera generación de testigos. Y ahí nos dice cuál es la forma en el versículo 4. ¿Cuál es la forma? Y ahí lo dice claramente, ¿por qué? ¿Lea alguien? Señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, es innegable a la luz de pasajes como este, que los dones milagrosos y de revelación, al menos en parte, porque ya vimos, en parte el propósito de los dones es edificar a la iglesia, glorificar a Dios, pero ese tipo de dones tenía un propósito muy específico, que era validar el mensaje que ellos decían. El testimonio que daban acerca de Cristo quedaba comprobado cuando ellos predicaban y luego Dios hacía por medio de ellos grandes milagros y señales. ¿Me doy a entender? Eso es lo que está tratando de presentar el autor de los Hebreos. No es el único pasaje que habla de eso. ¿Cuál otro, Luis? Bueno, ahí en las notas tenemos 2 de Corintios 12. Observen cómo dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12. Pablo en su defensa ante los corintios. ¿Alguien puede leer? El que guste, adelante. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces, dos cosas. Número 1, dice las señales de un apóstol o las señales de un verdadero apóstol. ¿Ustedes creen Verdadero. que este adjetivo está de sobra? No, Si Pablo ¿por está qué? diciendo verdadero apóstol es porque hay un problema. ¿Cuál? Hay falsos apóstoles. Exactamente. Entonces, el hecho de que hay falsos apóstoles no es nada nuevo en nuestra generación. Es un problema temprano en la iglesia. Aquí mismo Pablo lo dijo un capítulo atrás, en el capítulo 11. ¿Se acuerdan? Me regreso nada más para que recuerden. Él dijo aquí, claramente. Dice 14, dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículo 13, porque los tales ¿son qué? Falsos apóstoles. Entonces, la única forma en que puede haber verdaderos apóstoles es porque hay falsos apóstoles. Entonces, para dejar claro cuáles eran las señales de los verdaderos apóstoles, las credenciales que Dios designó para los verdaderos apóstoles, según 2 de Corintios 12, versículo 12, otra vez volviendo al texto, ¿cuáles fueron? Pues ahí están muy claras. Señales, prodigios y milagros. Entonces, volviendo a los apuntes, los dones milagrosos tenían un propósito muy específico y era el de autenticar el mensaje apostólico a la luz de esos pasajes. No se apresuren y asuman cosas que no estoy diciendo. No estoy diciendo que Dios no sigue haciendo milagros. Estoy hablando de los dones. ¿Me doy a entender? Y en el Nuevo Testamento es evidente que hay una inseparabilidad entre la primera generación que gozó del respaldo de Dios en su testimonio por medio de obras sobrenaturales que justifican por qué esos dones eran tan evidentes. ¿Me doy a entender, hermanos? Seguimos estudiando entonces. Estamos viendo los tipos en que se podían clasificar los dones. Seguimos entonces. Siguiente, dones de revelación. ¿Quién nos hace el favor de leer? A ver, Alex, haznos el favor. La necesidad de instrucción en la iglesia primitiva y la falta de Nuevo Testamento completo explica la provisión de dones de revelación. Obviamente, se está construyendo el Nuevo Testamento. ¿Qué va a hacer la iglesia? Bueno, va a ser guiada por el Espíritu Santo, por la enseñanza, la doctrina, la didaje
de los apóstoles y la didascalía de la primera generación, la enseñanza, pues, la doctrina, pero también con los dones que el Espíritu Santo ha dado. ¿Me doy a entender? Entonces, una iglesia sin Biblia, ¿qué va a hacer? Bueno, Dios no va a desamparar a su iglesia, obviamente la guía con su espíritu, ¿verdad? Entonces, hace sentido que hay dones de revelación en una iglesia en el proceso de completamiento de la revelación que Dios ha querido conservar, preservar para toda la posteridad. ¿Hasta aquí está claro? Siguiente. Así como hay dones de milagros y de revelación, podemos también decir, ¿quién nos hace el favor de leer? Lupe. Lupe no está. Ah, perdón. Tú, Jesse. Los dones de servicio. Todos los demás dones que no son ni de milagros ni de revelación se pueden llamar simplemente dones de servicio. Así lo vamos a hacer para fines prácticos. Ahora, la gran pregunta es, ¿están todos los dones vigentes todavía? Esa es la pregunta de la gran discusión. Y hay dos respuestas a esa pregunta. ¿Solo se puede responder esa pregunta? Sí, sí están vigentes, o no, no están vigentes. Porque si tú dices, sí, pero no. ¿De veras? Sí, pero no. Acá, pues, ¿cómo le haces, no? Entonces, o sí están vigentes o no están vigentes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero no existe una tercera que puede ser algunos están vigentes, porque la pregunta es, ¿están todos los dones vigentes? ¿No podría haber una tercera posibilidad de que algunos sí? Ah, claro que sí, es muy buena observación, Gustavo, gracias. Eso es cierto. Por la forma en que estoy articulando la pregunta, entonces sí se podría decir algunos sí y otros no. Pero vamos a decir que nos referimos a los dones espectaculares, específicamente, ¿verdad? Entonces, ¿están todos los dones, sí o no? Y pues si la pregunta es ¿todos los dones? Pues sí, y si no están todos, entonces no están, aunque estén algunos, pues no están todos, ¿verdad que no? Entonces, la pregunta que nos vamos haciendo es, los que dicen que sí son vigentes, se les conoce normalmente como continuistas, y los que dicen que no son denominados cesacionistas. ¿Está claro, hermanos? Entonces vamos a ver un poco en más detalle cada una de las dos posturas respecto a los dones. Empezamos con el continuismo. Vamos a pedirle a uno de ustedes que lea la información que está ahí delante suyo. Continuismo. Todos los dones siguen vigentes hasta el día de hoy. Base, la evidencia exegética se inclina hacia esta postura. Aclaración. El continuismo no está limitado al pentecostalismo. Es una perspectiva con base exegética seria y aceptada por gran número de creyentes de diferentes tradiciones teológicas. Gracias, Abraham. Muy bien, entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? No se confundan, esta no es una discusión entre pentecostales y no pentecostales, porque este detalle está metido en círculos no pentecostales, ¿me entienden? De hecho, casi toda la corriente que hoy en día se llama el nuevo calvinismo se inclina al continuismo. Ahora, si ustedes no saben qué es el nuevo calvinismo, probablemente pues no saben qué es el viejo calvinismo, pues ¿qué van a saber qué es el nuevo calvinismo si no saben ni qué es el viejo calvinismo, no? Entonces, eso es tema de otra materia. No estamos estudiando historia de la iglesia, pero solamente es una mención. Entonces, esta discusión es una discusión actual. ¿Sí me explico? Una vez Jesse y yo estábamos, no, más bien, Jesse y yo estábamos en Florida y otro brother, que no voy a decir su nombre, y yo nos echamos ahí una pequeñita acalorada plática yo ni saqué ese tema, Jesse. Yo no sé cómo salió ese tema, pero él lo sacó, ¿verdad, Jesse? Yo no me acuerdo que yo ni estaba ligando, pero bueno, él es más asumió que yo decía cosas que yo no dije, pero esto es parte de la vida de la iglesia y es una parte, sí, muy apasionada en algunos círculos, ¿ok? Pero bueno, continuemos. Entonces, estábamos viendo ahí los apuntes y decíamos el continuismo. Hay pasajes, es obvio, hermanos, en el Nuevo Testamento, o sea, se ponen en una camisa
de fuerza los hermanos que insisten que el Nuevo Testamento demuestra claramente el cesacionismo, porque no es cierto. O sea, ¿cómo podría Pablo estar hablando del cesacionismo en su tiempo si él mismo está escribiendo el Nuevo Testamento? En uno y otro pasaje, él alude a los dones proféticos, a las revelaciones. Incluso el último libro de la Biblia, ¿cómo se llama? Revelación. Revelación, que en griego es Apocalipsis. Entonces, está difícil probar con la Biblia que exegéticamente el Nuevo Testamento está defendiendo el cesacionismo. Pues, exegéticamente, no importa que lo diga John MacArthur, no importa quién lo diga. Con el texto va a estar difícil que lo prueben. Y lo dice uno que ha sido cesacionista de nacimiento. Yo crecí en una iglesia cesacionista y yo usé esos argumentos hasta que crecí en mis habilidades exegéticas y me di cuenta y dije, bueno, si se ha de ganar el argumento, con ese argumento no lo vamos a ganar. Porque exegéticamente está inclinado el Nuevo Testamento a la vigencia de los dones. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿qué no habla el Nuevo Testamento que iban a cesar los dones? Sí habla, pero no dice que en sus días. No dice que en sus días. Dice cuando venga lo perfecto, y ahí es la discusión. ¿Cuándo es eso? ¿Me doy a entender? ¿Y qué es lo que le hace más justicia al contexto? Bueno, entonces, volviendo al punto. Ese es el continuismo resumido. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Quién nos hace el favor de leer? Los dones de servicio siguen vigentes, pero los de milagros y de revelación no. Base: todos los dones cesarán tarde o temprano a medida que se acerca la venida de Cristo. 1 Corintios 13, 8 al 13. Lo cual se ve confirmado por los propósitos de ciertos dones y la experiencia contemporánea comparada con el testimonio bíblico. Aclaración: el cesacionismo no niega la obra sobrenatural de Dios en el presente, solo insiste que no hay individuos dotados de manera personal, vitalicia, como en los tiempos del Nuevo Testamento. Gracias. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que hay veces que nosotros estamos peleando contra una caricatura de lo que suponemos que piensa el otro, en lugar de escuchar realmente lo que piensa la otra postura antes de darle con el garrote teológico. ¿Me doy a entender? O sea, a veces nosotros decimos, no, es que ellos no respetan la suficiencia de la Escritura, no creen en la suficiencia de la Escritura. ¿De verdad? ¿Ya les preguntaste? No, es que ustedes niegan la obra sobrenatural de Dios. ¿De veras? ¿Ya les preguntaste? No. Los cesacionistas no niegan el poder y la obra sobrenatural de Dios. Simplemente dicen, no hay individuos que a su disposición, así como tú puedes usar el don de misericordia, el don de exhortación, a tu criterio, no hay personas que pueden decir, yo puedo usar el don de sanidades, como vemos que los apóstoles en el Nuevo Testamento usaban esa habilidad, que toda la gente de una reunión eran sanados o que había milagros, o sea, en cada reunión. No vemos que individuos tienen esa habilidad de manera vitalicia. No vemos eso. Entonces, pero no negamos que Dios sigue haciendo milagros, que Dios responde a la oración, que debemos pedirlos, que podemos pedirlos. Entonces, a veces estamos atacando caricaturas, una postura u otra, en lugar de sentarnos y escuchar bien el argumento. Alex, tienes una pregunta. Entonces, ¿sería una posición o una declaración saludable o así como que safe zone? No creo que haya sesionado o que no existan, creo que existen, pero hasta que no los vea, pues no lo puedo creer que todavía están activos. Bueno, yo les invito a que se esperen hasta la conclusión de la exposición y cada quien va a ser responsable de tomar o de mantener su postura. Yo solamente voy a presentarles las dos y al final yo voy a decir lo que yo pienso y por qué, y cada quien sigue en su misma libertad de siempre de considerar, revisar los puntos, ¿ok? Pero es muy buena pregunta. Seguimos entonces. Bien. Entonces, ahí hemos resumido las dos posturas. Ahora vamos a entrarle
argumentos a favor y en contra de cada postura. Elegí este camino en lugar de nomás decir lo que yo pienso, porque cada postura tiene lo suyo, hay que reconocer. Empecemos con el continuismo. Aquellos que insisten, todos los dones, todos vigentes. Primero, ¿cuál es la base bíblica? Bueno, es imposible que los pasajes citados por los cesacionistas prueben su punto porque el Nuevo Testamento estaba precisamente en proceso de completamiento, ya dijimos eso. Y el pasaje de 1 Corintios 13, del 8 al 10, que es el pasaje por excelencia que se usa en el cesacionismo para justificar el cese de los dones, explícitamente está hablando que todos los dones van a cesar. Sí, sí dice eso el texto. Vamos a verlo, miren. ¿Dónde está? Vamos a ver cómo lo dice otra vez para que tengamos fresco en la memoria. Dice 1 Corintios 13, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo verdaderamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí es el versículo más definitivo. Lo que es ahora en parte, cuando venga lo perfecto, eso es lo contrario a la parte, entonces lo incompleto se acabará. Aquí dice, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Ahí lo dice el texto explícitamente. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Entonces, este versículo de 1 Corintios 13, 8 es la prueba definitiva de que los dones van a cesar, pero no es la prueba definitiva de cuándo van a cesar, salvo la explicación de cuando venga lo completo, lo perfecto. Y ahí es donde los exégetas se dividen. ¿Qué es lo perfecto? Algunos dicen, lo perfecto es el completamiento del canon. Cuando el canon se completa, ya está perfecta la revelación. Otros dicen, cuando venga Cristo y nos arrebate, ahí ya vamos a estar en lo perfecto. Cuando estemos resucitados. Es decir, hay diferentes posturas en cuanto a cómo se interpreta la frase lo perfecto. ¿Ok? Estamos viendo los pros y los contras de cada postura. Seguimos entonces revisando los argumentos. Entonces, ya dijimos la base bíblica del continuismo. Segundo, la base histórica. Existe registro posterior al Nuevo Testamento en la historia de la Iglesia antigua de la presencia de algunos de estos dones. Es decir, los que creen y apoyan el continuismo dicen, no solo en la Biblia, no solo hay base exegética, pero también hay base histórica. Si ustedes leen escritos de la historia de la Iglesia temprana, van a darse cuenta que ellos mencionan que había gente con esos dones. Por ejemplo, ahí yo menciono en las notas la Didache. La Didache probablemente es uno de los materiales de discipulado o más tempranos o el más temprano del que tenemos conocimiento en la historia de la Iglesia, apenas como del año 115 de nuestra era. Estamos hablando de unos 10 años después de que se escribió el Apocalipsis, unos 20 años después de que se escribió Juan. Todavía vivían testigos oculares cuando la Didache fue escrita. Y en la Didache se mencionan los dones proféticos. Entonces, sí vemos que en la iglesia antigua todavía los dones están operando, aunque ya se completó el canon, lo cual sería un golpe demoledor para el continuismo que insiste que cuando se complete el canon, inmediatamente desaparecerían los dones de revelación. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, seguimos leyendo las notas. Bien. Ahí menciono precisamente pues la Didache. Y Pablo de Irós es un teólogo, es un académico, bautista, por cierto, argentino. Pero tiene un PhD y ha sido maestro de varios seminarios, incluyendo el seminario de Fuller, que es un seminario muy académico. Y él es uno de los continuistas latinoamericanos más respetados y ha escrito varios volúmenes de historia de la iglesia probando, rescatando, documentando la presencia del uso de los dones
de revelación y de milagros en la época de la historia primitiva y en otros momentos de la historia de la iglesia. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, hay base histórica y no solamente base bíblica exegética. Continuamos. Además de la base bíblica y histórica, hay una base eclesiológica universal. ¿Cuál es? ¿Alguien quiere leer, por favor? La experiencia carismática se puede hallar literalmente en todo el mundo como reflejo de la universalidad de la auténtica Iglesia de Cristo. Pausa. Pausa ahí, Abraham, gracias. Explico, antes que malinterpreten el término. Cuando estoy usando el término carismático, lo estoy usando en la connotación bíblica de los carismas, de los dones. ¿Me doy a entender? Es decir, si los dones estuvieran vigentes, entonces esperaríamos verlos en todo el mundo porque la iglesia es universal. Por lo tanto, debería haber un reflejo en la iglesia auténtica de Cristo, que es espiritual, no solo a lo largo del tiempo, sino a lo ancho del globo terráqueo, donde está dispersa la iglesia. Entonces, aunque los dones son asociados mayormente con el pentecostalismo y el neopentecostalismo, lo cierto es que hay muchas iglesias no pentecostales que creen en el continuismo y que son parte de la expresión de la iglesia universal. Entonces, no solo tenemos base bíblica, exegética, histórica, sino también universal, porque iglesias de todo el mundo dicen haber tenido experiencias así. Continúa, Abraham, por favor, si fueras tan amable. El segundo párrafo. Manifestaciones carismáticas se pueden rastrear en movimientos más recientes en la historia de la Iglesia hasta el presente, como en el metodismo, los grandes avivamientos en los Estados Unidos, incluyendo el de Jonathan Edwards, y en las llamadas 3 olas del Espíritu Santo del siglo XX, la ola pentecostal en 1906, a la ola carismática en 1950 y la ola neopentecostal post-denominacional en los 80s, y la rápida diseminación y crecimiento a nivel mundial de este fenómeno. Se esperaría que si esta obra es de Dios, así se vería, incluyendo con el respaldo de teólogos muy serios e intelectuales del nuevo calvinismo. Gracias. Entonces, o sea, tenemos gente aquí en este movimiento que no son nada más ahí personas sin instrucción, muy humildes y sin mucha habilidad exegética. Aquí tenemos gente del calibre de Gordon Fee, de Wayne Grudem, de John Piper. O sea, no estamos hablando ahí nomás de un Luis Florianillo ahí cualquiera. Estamos hablando de mentes brillantes, de titanes intelectuales y teológicos. ¿Me doy a entender? No nomás ahí es un mexicanito de Tracy, California, qué sé yo. No, estamos hablando de personas de veras que mis respetos. ¿Sí me explico? Y no estamos hablando diciendo, no, pues sí, en los grandes avivamientos, pero pues ya haz un estudio de la biografía de Charles Finney y te vas a dar cuenta que ese no estudió nada de teología, que era abogado y se metió hacia la brava de andar de evangelista y que hubo más apostasía después de sus avivamientos que los que permanecieron en la iglesia. Sí, pero ¿qué me dices de Jonathan Edwards? Que es uno de los genios más brillantes en toda la historia. En toda la historia. Y fue un pastor y un teólogo reformado. Uno de los fundadores de la Universidad de Harvard, rector de la Universidad de Harvard. Y un instrumento que usó para uno de los grandes avivamientos. Entonces, no nada más es cierto así, ay, sí, pues los herejes tuvieron sus avivamientos carismáticos, así como hoy en día hay avivamiento carismático en la idolatría católico-romana y en el mormonismo. Sí, pero ¿qué hay de los otros? ¿Verdad? Entonces, pues entonces la controversia está así candente porque sí hay gente que, pues entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que son todos ignorantes? No es cierto. Entonces, seguimos. Bueno, entonces ahí tenemos unas cuantas bases. Ya mostramos algunos, ni siquiera son todos, porque este es solamente un repaso de las defensas del continuismo. Ahora vamos al cesacionismo. ¿Quién nos hace el favor de leer? Otra persona. Argumentos a favor del cesacionismo. La base bíblica.
El Nuevo Testamento es explícito en cuanto al propósito de ese tipo de dones. Las evidencias se inclinan a favor de que el propósito de los dones de milagros y de revelación fue completado con el cierre del canon. Fíjense que esto es muy importante. Si nosotros presumimos de ser bíblicos y decimos, bueno, es que la medida con la que debemos medir las cosas primero debe ser la Biblia, no mi experiencia. ¿Me doy a entender? ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, ¿por qué digo esto? Porque si yo digo, es que yo tuve una experiencia carismática. Bien, entonces la pregunta que debemos hacernos es, esa experiencia, número uno, ¿produjo los frutos que la Biblia describe que esos dones producían o debían de producir? Primero. Segundo, ¿la experiencia se apega a la descripción de la experiencia que tenemos un precedente textual en la Biblia? Porque si yo digo que tengo una experiencia, les voy a dar un ejemplo, creo que se los mencioné en otro caso. Aquí estoy hablando con un hombre que tuvo una experiencia carismática, donde en esa visión él vio al Señor Jesucristo según él. Y el Señor Jesucristo le dijo a él que no se preocupe, que él estaba bien siendo guadalupano. ¿Me entiendes? Entonces, la experiencia para esta persona fue tan poderosa, él la vio, él la sintió, él estuvo allí entre esa visión. Entonces, él dice, a mí no me importa lo que la Biblia diga, yo lo vi, yo lo oí. Sí, pero si fuera auténticamente Jesucristo, él entonces violentaría la autoridad de su palabra revelada. Entonces, no podemos atenernos a nuestras experiencias como el juez final para juzgar si una cosa es verdad o no es verdad, sino que tenemos que regresar a la base. Y la base es la Biblia. Y en la Biblia leemos que estos dones tenían propósitos que ya fueron cumplidos, de verdad. Es decir, la primera generación ya no vive entre nosotros. Y el mismo autor de Hebreos dice, los que oyeron, ellos tuvieron esto. Entonces no dice, nosotros fuimos los que oímos. Ahora, él no está diciendo ahí que cesaron, pero sí está diciendo que tenían un propósito específico esos dones. La pregunta sería, ¿Dios ha cambiado el propósito de esos dones para mantenerlos en vigencia? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Me doy a entender? ¿Y qué implicaciones conlleva decir eso? ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, digo, ok, los dones de revelación siguen en vigencia, pero ahora ya cuento con el canon de las Escrituras completo. La pregunta es, ¿creo o no creo en la suficiencia de las Escrituras? Si creo en la suficiencia de las Escrituras, ¿qué implicaciones teológicas conlleva aceptar que Dios todavía sigue manteniendo profetas en el mundo? Es que son profetas de otro tipo, no son profetas como los profetas que escribieron el Nuevo y el Antiguo Testamento. Yo entiendo ese argumento, pero en la Biblia no veo esa diferenciación entre, hay profetas que reciben revelación de Dios y pueden escribirla y entonces es inspirada si se preserva, y hay profetas que si no la escribieron no son profetas auténticos. En la Biblia solo se les llama profetas. La diferenciación la hacemos nosotros. ¿Con base en qué? En la experiencia personal. Es que los profetas de ahora a veces sí se equivocan. Los profetas de ahora no son profecías con la misma autoridad que la Sagrada Escritura. Esas son las explicaciones que nosotros damos para explicar la diferencia. Ahora, no estoy diciendo que Dios no podría volver a hablar. Dios puede hacer lo que Él quiera. Es más, va a volver a haber profetas. Apocalipsis 11 dice que va a haber 2 testigos que van a profetizar. Si estamos empeñados en que el cesacionismo es la palabra final de Dios, entonces, ¿qué hacemos con esas promesas? Esos 2 profetas no van a ser profetas porque ya somos cesacionistas. Pues no, ¿verdad? Entonces, pues todavía no acaba aquí la discusión. Es compleja, no crean que es tan fácil. Seguimos. Entonces, las evidencias, ¿cuáles evidencias? De que los propósitos de los dones de revelación y de milagros fueron cumplidos, parecen estar a favor del cesacionismo, y también porque las evidencias de lo que vemos hoy en día como estos dones
no se apegan del todo al modelo bíblico. Seguimos. Ahora, no estén creyendo que yo estoy vendido al cesacionismo porque todavía no he dicho qué postura tengo. Nomás estoy representando aquí las posturas a su debido momento. Ahora, la base teológica, no solo bíblica. Alguien que lea, por favor. El continuismo tiene implicaciones teológicas contrarias a la sana doctrina. El continuismo compromete la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son la revelación que necesitamos para vivir como Dios manda. Gracias. Y eso no lo digo yo, pero lo dice la Escritura. ¿Me doy a entender? Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, si las profecías modernas que reciben los que insisten en tenerlas son de Dios, entonces no son autoritativas. Entonces, ¿por qué las llamaríamos profecías? Si por definición, profecía, ¿qué es? Que Dios habló. ¿Me doy a entender? ¿Y profeta qué es? Que Dios le habla. Entonces, ahora hay palabra de Dios que no es autoritativa. ¿En serio? ¿Cómo reconciliamos? Ese es el reto teológico que se presenta bajo esta otra perspectiva. No está fácil. ¿Pueden ver lo que estoy diciendo, hermanos? La justificación que se hace en los círculos continuistas es esa, que la profecía presente es diferente de naturaleza que la profecía neotestamentaria. Yo entiendo el argumento, pero no lo pueden justificar con la Biblia. ¿Me doy a entender? No se puede justificar claramente con la Biblia que hay categorías de profetas. La verdad es que la naturaleza de la profecía bíblica profecía es, Dios habló. Y si Dios habló, ¿lo vamos a cuestionar? ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde empieza a generarse la tensión. Continuamos entonces con los argumentos del cesacionismo. Entonces, siguiente. ¿Quién nos hace el favor de leer? La base histórica. Sí, adelante. Y un ruido en mi... No sé qué es. Mejor que alguien más lea. Se oye. El pájaro loco se nos filtró aquí a la reunión. No sé qué... A ver, pues, léale, no le hace. Es verdad que los escritos tempranos del cristianismo antiguo registran presencia de manifestaciones carismáticas en la Iglesia. También es evidente en los registros históricos la reducción gradual de la manifestación de esos dones y también es muy evidente la creciente desconfianza de la Iglesia antigua mayoritaria respecto a tales experiencias por hallar lugar mayormente entre los cuerpos sectarios. Algo que Pablo de Iros no quiere reflejar en sus escritos, y lo digo porque yo los he leído, y él es obvio que trata de evitar hablar mucho de eso. Sí lo menciona, especialmente en lo que respecta a los montanistas, que eran, por así decirlo, los pentecostales de la segunda generación. Pero él trata de evitar la cruda realidad, hermanos, es que aunque hay registros en la historia de la iglesia de movimientos continuistas, por así decirlo, eso es anacrónico decirles continuistas porque la discusión cesacionismo-continuismo es de nuestra generación, no la podemos importar de regreso, pero vamos a usarla por propósitos didácticos. Entonces, lo cierto es que se miraba con desconfianza por la Iglesia Universal y se la asociaba con tendencias sectaristas tempranas en la Iglesia. El misticismo es un componente inseparable de la experiencia carismática. Entonces, el misticismo era asociado desde temprano en la iglesia con herejía, gnosticismo, el montanismo, el modalismo, y la iglesia refleja, aunque hay registros históricos en la historia de la iglesia de que sí había manifestaciones carismáticas, era cada vez menor y menor y menor, comparativamente hablando. Entonces,
Los continuistas, la forma que tratan de justificar eso es decir, es que la iglesia se estaba institucionalizando y apostatando, por lo cual haría sentido que hubiera menos manifestaciones auténticas de Dios porque la iglesia se estaba apartando más. Es fácil decir eso, pero entonces vamos a descontinuar el testimonio de la iglesia universal en las primeras generaciones, pero no en la generación presente, porque como ahora la iglesia universal sí se inclina al carismatismo, el 75% del evangelicalismo presente y mundial es continuista. ¿Me doy a entender? Pero estaba invertido el porcentaje en la historia temprana de la iglesia. Entonces ahí ya no aplica el principio universal. Ahí está el problema. ¿Me doy a entender? Ujú. Entonces, pues alegar el testimonio de la historia no, tampoco va siendo definitivo. Ahí está el reto. Si no fuera suficiente eso, entonces, siguiente, la base empírica, que ya la mencionamos, alguien que lea. Cesacionismo. Adelante. Es verdad que hay diseminación global del carismatismo en volumen y velocidad muy superior al cesacionismo, pero B, es incuestionable la asociación masiva del carismatismo con serios problemas doctrinales, morales y prácticos a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo. Entonces, no quiero que me malinterpreten y que se apresuren. Yo no estoy haciendo un ataque aquí contra los pentecostales o los neopentecostales o contra los bautistas y los presbiterianos. No, yo no he dicho nombre porque ya dije, hay continuistas en ambos lados del espectro. Pero ni modo que tapemos el sol con un dedo. Dado que el carismatismo es místico por naturaleza, se abre la ventana a cantidad de peligros, cantidad de riesgos. Y es innegable casi todas las principales problemas teológicos presentes coexisten hoy con el continuismo. No lo digo yo, ustedes júzguenlo conmigo. Miren, veamos la lista. Por citar solo algunos ejemplos. Solo algunos ejemplos. Vamos para allá. Entonces, 3 señales de alerta teológica. Ya acercándonos a la recta final. 1. Alguien que lea, por favor. ¿Qué perspectiva se asocia más con los siguientes errores? Ministerio y hermenéutica mística pragmática, evangelio y teología de la prosperidad, arminianismo, evangelio de obras, pérdida de la salvación, modelos pastorales antibíblicos, cartografía espiritual, fetichismo, cristianismo, cristianizado, escatología de gobierno actual, palabra de fe, etc. Por si quedan algunas dudas, explico de qué estamos hablando con esto. Miren, estoy hablando del evangelio de la prosperidad a casi todo el movimiento carismático moderno ha sucumbido de entrada a esa teología. Si acaso se conserva algo al principio, en estas últimas fechas ya muchos creyentes pentecostales muchos creyentes pentecostales y neopentecostales ya miran con sospecha la teología de la prosperidad, pero al principio rampante en toda esa rama del evangelicalismo, si hubo un lugar donde prosperó fue en ese lado, no en el nuevo calvinismo, ¿me entienden? Otro ejemplo, el tema de la guerra espiritual exagerada, la cartografía espiritual, que hay que ir a conquistar el monte Everest a Satanás y atarlo, y que hay que ir a la fosa de las Marianas a atar el espíritu de las profundidades, y que hay que ir al cielo y rentarnos helicópteros y aventar la agua del río Jordán para desatar la bendición. O sea, todo eso, hermanos, y atar y desatar y todo eso es una exageración de una doctrina. También, la mayoría continuistas. O sea, ¿en dónde es donde pulula la convicción de que tener modelos pastorales femeninos es justificado? Pues en el área continuista, ¿me entienden? O sea, modelos casi no, bueno,
Yo quiero que me desmientan, de veras, no es que esté prejuiciado, pero es que los hechos hablan por sí mismos. ¿Hay que no hay escándalos de adulterio entre los cesacionistas? Claro que sí, pero no estamos hablando de los casos, estamos hablando de la mayoría. ¿Dónde se da la mayoría de estos problemas? En la ventana mística. Ese es un gran riesgo que hay que reconocer con humildad. Seguimos viendo entonces 3 señales de alerta, dijimos. Una es esa, otra. ¿Quién lee? Los que afirman tener los dones de milagros y de revelación admiten que sus dones son inferiores a los dones descritos en la Biblia. ¿No es esto una admisión cesacionista en mayor o menor grado? Los mismos continuistas que creen en la vigencia de los dones, y yo lo digo porque yo he hablado con ellos, o sea, dicen, no, sí tenemos el don profético, pastor. Tenemos el don profético. Ok. Le voy a dar un ejemplo. Allí en la casa de oración, yo soy de Guadalajara, así que cuando yo viví en Guadalajara y hice ministerio en Guadalajara, pues a veces asistía a reuniones donde iban los de la casa de oración, y ahí en la casa de oración, que ya es toda una familia de iglesias, es famoso en todo el mundo Chuy Olivares, y sus iglesias están por muchos lados, especialmente en Guadalajara, lugares de Jalisco y aquí en Estados Unidos, pero les he de decir que en Guadalajara Chuy Olivares no se la lleva muy bien con todos los demás, incluso pentecostales. Él no se junta con la chusma. Sí acepta que otros vengan, pero él no necesita, ¿para qué se preocupa? Él tiene ya toda una denominación que el Señor le ha confiado, ¿me entienden? Ahora, es un buen pastor, no estoy criticando, yo respeto lo que Dios hace y ha hecho a través de Chuy y de todo su ministerio. Pero, bueno, en la casa de oración dije un ejemplo porque es un ejemplo latinoamericano 100%. Es decir, casa de oración ha exportado casa de oración desde México para otros lados, no es al revés, como de Estados Unidos fueron para allá asambleas de Dios, no, Chuy Olivares salió de Guadalajara para afuera. Aunque Chuy Olivares conoció al Señor en la iglesia El Camino, que tuvo influencia inglesa al principio, algunos sabemos de esto. Bueno, sea como sea. Ahí está la casa de oración. Chuy Olivares tiene entre sus pastores al profe, así le dicen ellos, el profe, y uno que no sepa, dice, ese es un maestro, el profe Adrián Hernández. No es el profe profesor, es el profe profeta. Es un profeta entre ellos, Adrián Hernández. Y hasta ha escrito libros. Y luego dicen que tienen dones de lenguas, pero tienen dones de interpretación de lenguas. Y también la esposa Vicky Olivares es pastora con ellos. Y ella predica en la iglesia cuando quiere. O cuando Chuy quiere. Yo no sé cómo se organizan, pero... Entonces, aquí tenemos una iglesia muy popular. Muy, muy popular. Chuy tiene un arraigo en el pueblo evangélico latinoamericano. Los que no creen en la vigencia de los apóstoles lo tratan como apóstoles, Chuy. Lo que Chuy dice es como lo que John MacArthur dice por acá, entre muchas iglesias. ¿Me entienden? Entonces, Chuy Olivares sacó cuando menos 6 iglesias, casas de oración de su red porque no quisieron definirse, porque se definieron calvinistas. Entonces, órale, para afuera. O sea, es un ejemplo muy típico de una iglesia continuista. ¿Me entienden? Pero al mismo tiempo, de ningún modo, Adrián ni Chuy se atreverían a decir que el profe es profe del calibre de Jeremías, de Isaías. No, o sea, no, nadie tendría ese atrevimiento. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Dicen, sí es un profeta, pero ni a Abdías le llega, que nomás escribió un capítulo. Ni 30 versículos alcanzó. Entonces, en el continuismo se hace un humilde reconocimiento, decir, bueno, sí, hay vigencia de los dones, pero no son como los que leemos. Son diferentes. Entonces, esta simple admisión no es una humilde admisión cesacionista en una u otra manera. O sea, ya no siguen vigentes, al menos no en la misma forma. Entonces, no lo digo yo, pues lo dice los que presumen tener estos dones. Continuamos. Dije, eran tres
Señales de alerta teológica. Tercera, ¿quién nos lee? ¿Quién lee? ¿Dónde están los sanadores y profetas modernos irreprochables? ¿Qué no dice la Biblia, hermanos, de la escritura de los líderes en la iglesia? La primera exigencia que se les hace a los líderes en la iglesia, ¿cuál es? 1 Timoteo 3, Tito 1. Que sea ¿qué? Irreprensibles y irreprochables. Entonces eso aplica para los pastores, pero para los profetas no. Para los sanadores no aplica. ¿En serio? ¿Quieren que les crea? Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? Quiero verlo. Preséntenme un profeta que vive con ese alto estándar moral bíblico, que se sujeta al orden. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién debe gobernar la iglesia? ¿Los profetas o los ancianos? Díganme ustedes, pastores. Los ancianos. Entonces, el profeta es un don, el anciano es un oficio. No, pero en Efesios 4:11 son 5 ministerios, ahí son oficios. No vas a poderme convencer, porque cuando Pablo delega a Timoteo y a Tito a establecer liderazgo en la iglesia, no le dice que establezcas profetas en las iglesias. ¿Qué les manda? Que establezca ¿qué? Ancianos. Los ancianos es por su carácter, no por su carisma. Aunque un anciano tuviera en el Nuevo Testamento dones proféticos, no era por su don profético que era seleccionado anciano, sino por su madurez y por su carácter, mis hermanos, por su conocimiento de la palabra. Entonces hoy sí tenemos toda una generación de supuestos profetas que no tienen ninguna autoridad sobre sus vidas. Es decir, ¿a qué iglesia local perteneces? ¿Quién es tu pastor? ¿Te sujetas? ¿O ahí andas recomendándote? Ahora estamos al revésados. Esta generación de profetas modernos quieren que se les sujeten los pastores y así reclaman. Y hay de aquel pastor o cristiano que no se les sujeta a ellos, hasta lo maldicen. Algunos son unos atrevidos. Niéguenmelo. Bueno, estamos en la generación del YouTube. A ver, desmiéntanlos. Ahí están los videos. Enséñenme. Yo quiero creer. Preséntenme a uno. Preséntenme un hombre irreprensible. No perfecto, obviamente, no perfecto. Ni ustedes son perfectos. Pero sí irreprensibles, eso quiero creer. Y esa es mi lucha, mi búsqueda. Quiero verlos. ¿Dónde está? ¿Dónde están los que hacen las cruzadas de milagros que son irreprensibles? ¿Dónde están? Si son auténticamente bíblicos, debería de haberlos. ¿Sí o no, hermanos? Desmiéntanme. Luis, entonces tú estás usando el argumento que mencionó Alex al principio. Entonces tú estás usando de excusa tu falta de experiencia para negar la vigencia de los dones, no las evidencias bíblicas. Exactamente. Nomás que hay una diferencia. Vivimos en la generación globalizada. Es la primera generación en la historia de la iglesia que vive así. Hoy sí podemos, por la tecnología existente, verificar rápidamente los hechos. No tenemos que esperar generaciones para decir, hubo un avivamiento allá en Armenia y uno de los misioneros se fue y no se supo hasta que llegaron otros y ya eran cristianos, cuando llegaron los misioneros. No sabíamos. Ahora ya haces algo hoy y por estas redes sociales ya se sabe del otro lado del mundo. Hay lugares del mundo, hermanos, donde no ha llegado el evangelio que ya traen celular. Ya traen celular, ya traen Facebook. O sea, tú dices, ¿qué? ¿Sí? Entonces, es muy fácil desmentirme. Preséntenme un profeta auténtico que tenga un récord irreprochable, una persona que no ha andado detrás del dinero, sujeta a sus pastores y bajo el estándar bíblico, y que si me da una palabra que no pudo saber y se cumple a tiempo, como dice la Biblia, yo, mire, digo, ahí está la evidencia que estábamos esperando. Amén. Nos hacía falta eso. Pero mientras no, está difícil que me convenzan que todos los que andan diciendo que son profetas, que yo les tenga un cacahuate de respeto. ¿No? No. ¿Me doy a entender? Entonces, para irnos ya a la recta final. Ya vieron que soy pastor, porque así dicen los pastores y luego nomás no acaban. ¿Alguien que lea?
¿Dónde están los sanadores y profetas modernos irreprochables? Por desgracia, abundan los escándalos financieros, sexuales, de abuso de poder o falta de sujeción al estándar bíblico para el uso de los dones y usurpación del gobierno de la Iglesia en la mayoría de tales ministerios. Entonces, ¿continuismo o cesacionismo? Bueno, hay una forma muy sencilla de probar que el cesacionismo está equivocado. ¿Cuál forma, pastores? ¿Cuál? Con un solo don que aparezca ya se quita, ¿no? Exactamente. A las pruebas me remito, decía el refrán, ¿no? Pues nomás enséñenos a alguien. Bueno, insistes, Cash, que tienes el don de sanidad. Vámonos al hospital. ¿Por qué no has hecho una de tus noches de gloria allá en Siria, en Irak? Siempre haces acá donde se pueden levantar ofrendas en América Latina. ¿Por qué estos hermanos que dicen tener esos dones no van allá donde el evangelio es donde más se necesita? Si los propósitos originales de los dones espectaculares eran validar el mensaje del evangelio con aquellos que no conocen, ahí está la ventana 1040 en espera de muchos misioneros, pero pocos quieren ir porque ahora es el lugar más peligroso y cerrado del mundo para proclamar el evangelio, ¿o no? ¿Por qué no va Guillermo Maldonado a hacer una cruzada para allá? ¿Por qué tiene que ir a Honduras y a Nicaragua, el país de donde él viene? Donde ya hay evangélicos, ¿verdad? ¿Por qué no quieren ir allá? ¿Por qué quieren ir a donde pueden levantar grandes ofrendas? ¿Por qué no gastan su dinero y se gastan a sí mismo, como Pablo decía, por amor al evangelio? No, pues así está fácil, que me llame por teléfono, me pida permiso para soltar una palabra profética y luego levantar una ofrenda y despelucar a mis ovejas, ¿verdad? No, pues qué fácil. Y también que me digan, no puedes cuestionar la palabra de Jehová. Ah, no. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia prohíbe poner a prueba los espíritus. La Biblia prohíbe examinarlo todo. La Biblia no nos manda probar a los profetas. Entonces, ¿por qué se ofendería si es un auténtico profeta del Señor? Que lo cuestionaran. Al contrario, se sentiría contento de estar en una iglesia bíblica. Y juzgar la profecía. Y juzgar la profecía, claro. Para eso está la Escritura. Entonces, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Si Dios auténticamente me habló, ¿cuál es mi preocupación? Pero si yo digo que Dios me habló, cuando en realidad no me habló, sino que yo sentí que me habló, entonces cada vez que cito lo que supuestamente Dios me habló, varía en palabras más, palabras menos, ahí empieza uno a preguntarse, ah, caray, pues en la otra vez que Dios te habló, que dijiste que fue la misma, dijiste otras cosas que no. Ah, es que se me olvidó. ¿Se te olvidó a ti o se le olvidó al Espíritu cuando te habló? Y lo cierto es que no les habló. Sienten que Dios les habla. ¿No podrían tener alguna intuición espiritual auténtica de Dios? Claro que sí, ya dijimos eso en uno de los temas anteriores, porque el Espíritu Santo sigue siendo Dios y habitando en la iglesia y Él nos guía. Pero hay una diferencia entre que yo reclame que Dios me habló, por lo que significa el verbo hablar, y que yo diga, yo siento, yo estoy asumiendo la responsabilidad de mi perspectiva mística, que no necesariamente es mala por ser mística, si está sujeta y validada por la Escritura. Pero si yo no la puedo comprobar con la Escritura, yo tengo que ser responsable y decir, bueno, yo lo percibí así, pero podría estar equivocado. Pero obviamente eso restaría autoridad. Sí, eso me restaría autoridad a mí, pero no a la Biblia. Entonces, ¿el interés de quién busco yo? ¿El de Dios y de la Escritura o el de mi ministerio? ¿Entienden lo que digo, hermanos? Entonces, concluyamos. Por enésima vez, concluyamos. Mientras no hay evidencias bíblicas irrefutables, y eso digo yo, cada quien tome la rebanada del pastel que le toca. Yo soy continuista bíblico, cesacionista práctico, así como lo oyen. Y si algún día, pues alguien viene y me muestra, pues a lo mejor ya soy continuista completo, no nomás continuista exegético.
Una vez me dieron varias veces me han dado palabras proféticas, ¿eh? Ahí les va. Rápido, resumido. Viene este profeta, me da una palabra profética y me dice cosas que se han sentido y me impresiono, me conmuevo. Y ahí a un lado de mí también le da una palabra profética a otra pareja, que yo los conocía, estaban ahí en la iglesia local donde nosotros éramos parte. Y a ellos les dice, Dios tiene un ministerio para matrimonios para ustedes, los va a usar grandemente. Esa es una palabra clara, confirmada de Dios. Dios los va a usar grandemente. Y va a haber un ministerio floreciente para matrimonios que Dios va a levantar a través de ustedes. Así dice el Señor. ¿Qué les parece? ¿Han oído algo como eso? No, está chido, ¿no? Pues queremos de esas. Bueno, antes de que se cumpliera un año en que regresó el profeta, antes de que se cumpliera el año, la esposa abandonó al marido para irse con otra mujer, lesbiana. Abandonó el evangelio, abandonó su familia, abandonó a sus hijos y se fue. ¿Qué pasó allí? Explíquenme. ¿Quién se equivocó? A ver, explíquenme, pastores. El profeta. Ah, entonces se pueden equivocar los profetas, Luis. Es lo que les digo. Yo no dije esa palabra profética. Yo nada más estoy diciendo, si hubiera sido un auténtico profeta del Señor, eso nunca hubiera pasado. No le doy tiempo porque no lo hay, pero a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo. Les dieron declaraciones y palabras proféticas garantizadas de sanidad, de solución, de salvación, de prosperidad, hermano. De prosperidad. ¿Y qué creen? Bueno, no voy a decir quién, pero entre nosotros hay un viudo al que le declararon sanidad a su esposa profética. ¿Dónde están esas palabras hoy en día? ¿Dónde están los profetas para disculparse y expresar condolencias auténticas y pedir perdón por sus mentiras? Esa es la parte que hace falta de esos ministerios. Entonces, no veamos eso, está difícil que les creamos. La Biblia ahí está. El testimonio exegético se inclina a favor del continuismo, pero las evidencias presentes, pero bueno, no me cierro. Algún día puede ser que Dios... Ahora, no estoy diciendo que Dios haga milagros. No, Dios sigue haciendo milagros. ¿No sana Dios a los enfermos? Claro que los sana. Qué bonito tu bebé. Entonces, pues sí. Pero, pues ya para aterrizar, esa ha sido mi conclusión. Ustedes están, como siempre, libres de decidir. Pero yo les animo a que sean bíblicos, la verdad. Implicaciones, rápidamente. Solamente quiero mencionar algunas. Abraham, ¿nos haces favor de leer? La realidad de los dones espirituales, más que un afán en identificar el nombre exacto del don que pudiéramos tener, debe estimular nuestro servicio y destreza en aquellas áreas donde somos provechosos. Lo más importante no es saber qué don tengo, sino en servir con eficacia y progresivamente por la práctica hacerlo con mayor eficiencia. Es que el don que usted tiene, hermano, es el don de conocimiento. No, es el don de sabiduría. Hermano, usted sirva, usted siga sirviendo. Es que no existe tal el don del taco. Usted haga tacos, hermanos, y tráigaselos acá. Usted no se preocupe, usted siga sirviendo. ¿Me voy a entender, hermanos? Siguiente, alguien que lea. Juan Pablo, a ver, ¿estás ahí? ¿No? Ok. Humberto. Es claro que si en la actualidad existen dones de revelación y de sanidad, no son del mismo tipo que los neotestamentarios. Este hecho no debería alterar nuestra confianza en el poder sobrenatural y en la misericordia de Dios a nuestro alcance mediante la oración intercesora. Simplemente debe orientarla bajo el correcto lente bíblico teológico. Ya hablamos suficiente de eso. Siguiente, otra persona. Rápido.
Debemos evitar toda insolencia e irreverencia en nuestro acercamiento al Espíritu Santo. Nada justifica el darle órdenes o el propagar sus obras de sanidad temporal, omitiendo la proclamación del Evangelio de sanidad eterna. Varias veces me han preguntado a mí, ¿qué piensa usted del Cash Luna? Que es un falso maestro. Así ya se lo digo directo. Antes era más sutil, pero ahora ya no. ¿Saben por qué? Por varias razones. Por varias razones. Yo sé que tiene un gran templo, un gran edificio y que ha hecho muchas cosas aparentemente impresionantes, pero ¿saben por qué? Yo no veo hombres de Dios en la Biblia insolentes, que le den órdenes al Espíritu Santo. Más. O sea, eso me disgusta. A mí no me gusta que le falten respeto a las personas que yo respeto delante de mí. Es que me afecta. Si hubiera que a alguien le falta el respeto a Jesse, yo estoy ahí presente y como conozco a Jesse que es humilde, no, a lo mejor no se defiende, pero yo digo, oye, no, espérate, te estás pasando de listo. Ese es mi pastor o ese es mi amigo. A Lupe, a Humberto, a Saúl, a Santiago allá en la iglesia Torrefuerte. O sea, y entonces digo, no, espérate tantito. No confundas su humildad con tontería. Estas personas no son tontas, pero algunas de esas personas son unos insolentes descarados. Le dan órdenes y hablan mal. Y nadie les puede decir nada porque como han logrado tanto, no, están equivocados. Se les debe reprochar. Se les debe reprochar. ¿En serio ustedes creen que el Espíritu Santo se va a sujetar a mis sacazos? ¿Cómo que sacazos? Sí, quitarme el saco y andar dando sacazos para acá, para andar tumbando con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué no disciernen? Aventar la Biblia como en el video ese que todos han visto, que el Cash Luna dice, pinto la línea de poder aquí, órale, y avienta la Biblia al suelo. ¿Se les hace eso digno de un hombre que respeta la palabra de Dios? ¿Saben? Hay otro que hizo eso. Se llamaba Jim Jones. ¿Han oído de Jim Jones? El de la masacre de Guyana, en los 70s. Sé que mató casi 1,000 personas. Vivía aquí cerquita de nosotros, en el área de la bahía. Jim Jones empezó con una iglesia pentecostal y luego se dijo que era profeta. Y un día, en el medio culto, en medio de la iglesia llena de gentes, agarró la Biblia y la aventó por el pasillo del centro. Hasta atrás, hasta la puerta, con todas sus fuerzas lo que pudo. Y dijo, hay gente que le hace más caso a este libro que a mí. Hermanos, esa insolencia que hay a la palabra de Dios y a la persona de Dios es una señal de alerta. ¿No pueden ver eso? Vean la actitud reverente de Isaías, Jeremías, de Samuel, los verdaderos profetas del Señor. ¿Dónde ven un precedente bíblico en esa actitud? Y si eso no fuera suficiente, yo he estado en noches de gloria, en persona. No, yo no estoy diciendo que yo fui y la vi por el enlace. No, yo estuve allí. Estuve ahí todo el rato. Y vi acá supuestamente sanar personas y no tuvo tiempo en 2 horas que estuvo ahí de hablar de Cristo. No mencionó la palabra Cristo ni Jesús ni una vez, hermanos. Mucho menos el Evangelio. Entonces salimos de allí impresionados de ver muchísimas sanidades y se sanaron, pero se van al infierno. ¿En serio, hermanos? ¿Qué nos mandó el Señor Jesucristo? Ir y predicar, ¿qué? ¿Neumatología primero? El Evangelio. ¿Cómo quieren que me convenza de que son hombres de Dios y Cristo no existe en su agenda? Pero sí la insolencia, la temeridad de tratar con actitudes irreverentes la palabra de Dios. Me van a disculpar. ¿Dónde están las disculpas de Mike Bickle y los profetas de Kansas que han dicho tantas profecías falsas y nunca se han disculpado ni se han retractado? ¿Dónde está? De Redding, ¿cómo se llama? El de Bethel, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ustedes saben. Ahorita me acuerdo. Bueno, ya ni sigas porque yo sé que estoy tocando becerros de oro.
No. Bueno, ya sé, con la vara que mides serás medido, así te van a tratar a ti, Luis. Pues sí, está bien, trátenme con el rigor bíblico. Me sujeto. Mejor ya vamos a leer las últimas. Bill Johnson, Bill Johnson. Ah, sí, gracias. Ese mero. Gracias. Ok, seguimos. Otra persona, Jesse, ¿nos haces favor de leer? Exaltar al Espíritu a costa de la omisión constante de la gloria de Dios y de la exaltación a Cristo es anomalía, que existe un cambio inmediato. Exige. La evaluación de este hecho es un recurso indispensable para evaluar a los ministerios y a los ministros y a los ministerios auténticos guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Bueno, está bien, en un sermón puedes no hablar de Cristo porque el tema, pues, pero 2 veces, 3 veces, oye, ya tanto y Cristo nunca es parte de tu, ya dijimos una vez, se supone que es una iglesia cristiana, te hablan de todo menos de Cristo. Todo es importante, tus finanzas, tu crianza, tu matrimonio y la gloria de Dios nunca es parte de la temática. No la niegan, pero pareciera que la temática es la gloria del hombre. Entonces ahí nosotros debemos estar discerniendo, hermanos. ¿Me doy a entender? Siguiente. Vamos a darle la oportunidad a... Brother, de Puebla, se me fue tu nombre. Juan, ¿cómo te llamas? Juan. Sí, Juan. Échale, Juan. Que siga siendo la Biblia debidamente estudiada y aplicada a nuestra regla, canon, para evaluarlo todo y la evidencia que ella dicta las que rijan nuestras posturas teológicas. Gracias. ¿Y alguien más que lea? Rápido. No es pecado dudar de fe. No es un pecado dudar de y poner a prueba a los profetas y apóstoles. Es un deber. Tampoco es un pecado denunciar públicamente a los que siguen enseñando falsas doctrinas y se resisten a la corrección y al arrepentimiento. Ese tipo de personas no perdonan al rebaño y los pastores, en vez de advertir al rebaño, los defienden a ellos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cada vez que un pastor dice alguna cosa que no es del todo bíblica, ¿salgamos a denunciarlo por nombre y apellido? No, no estoy diciendo esto. Porque si no, ahí estaríamos también nosotros. A veces que no sabíamos algo, lo dijimos por descuido y ya después descubrimos y dijimos, híjole, bórrenlo, por favor, bórrenlo. Yo por eso no subo mis mensajes a la internet, Luis, porque ya me conozco. Bueno, ¿verdad? Pero no estoy hablando de eso. ¿De qué estoy hablando? De los que se han equivocado, han sido confrontados, no se arrepienten, sino que salen a la pantalla otra vez y se vuelven a justificar y todavía le echan sal a la herida porque le aumentan y todavía amenazan a los otros o los insultan. Y ustedes conocen ejemplos, ahí sobran en la internet. Llamarlos idiotas, imbéciles, malditos, solo porque los confrontaron en un error. En lugar de disculparse y decir, sí me equivoqué, perdón hermanos, que un pastor en el lapso de su ministerio público nunca tendrá que pedir perdón alguna vez. Escúchenme, hermanos, lo que pienso yo. El pastor que nunca pide perdón no es que sea muy perfecto. Es otra cosa. Entonces, estas personas son temerarias. No temerarias de los temerarios acá de los músicos, no. No temerarias de... No, yo soy Buki, Luis, yo soy Buki. No, no estoy hablando de esos. Estoy hablando, son temerarios porque estos cuates no le tienen miedo a nada. No le tienen miedo a nada ni a nadie. De veras. Oigan a Guillermo Maldonado. Ese señor no le tiene miedo a nadie. No le tiene miedo a nadie. No le tiene miedo al Señor. No le tiene miedo al Señor. Vean la forma en que su esposa habla cuando dice que está profetizando. En serio. Tengan cuidado, pastores. Tengan cuidado. Pues
Si yo viera que se disculpan, que se arrepienten, digo, bueno, son hermanos humildes. Yo les confieso, yo creo que algunos de ellos sí son hermanos. Me refiero, yo he hablado algunas pocas veces con Marcos Witt, con Jesús Adrián Romero, nunca he tenido el gusto. Claro que fui a sus conciertos, pero así, con Marcos Witt sí intercambié palabras en algunas ocasiones por diferentes circunstancias. Juan Carlos Alvarado, un día me invitaron a predicar a mí en el aniversario de una iglesia grande y a él a tocar, y ahí platicamos sentados, pero estas personas creo que sí son cristianas, de verdad. Pero como se han rodeado de amigos, de malas compañías, se han metido la pata bien feo. Pero no se disculpan. Entonces, pues yo prefiero andar con ustedes y que ustedes me corrijan, a andar en esos rollos y andar aparentando que somos cosas que todos somos vulnerables, hermanos, y susceptibles de errores. Pero la actitud cuenta mucho. Esa continua dependencia de Dios y de su palabra nos puede preservar de excesos. Ya hay suficientes excesos. De otro modo, pues desmiéntanme con hechos. Así que, mientras enseñes la verdad, no tienes nada que temer. Pero si apostatas, serás denunciado. Conste, te lo dije, entraste a este curso, dices que eres mi amigo, y luego te sales con una herejía y no te arrepientes, y yo hago lo mismo, ustedes también. Denme con todo. Les doy permiso. Y no necesitan mi permiso, tienen el mandato bíblico. Bueno, pues conclusión. ¿Qué ajuste, cambio, compromiso debes hacer inmediatamente como resultado de esta reflexión? Ahí les queda su criterio. Próximo tema, antropología bíblica, su importancia para el ministerio pastoral. Bueno, no olviden completar sus tareas. Yo se las mando por la vía acostumbrada. Ha sido un gusto verles otra vez. Digamos que aquí la clase termina formalmente.